Buenas noches, buenas noches, con mucho frío, acá en Tandil, como para variar. Este es un pueblo muy frío, realmente. Acá siempre estamos acostumbrados a estar 2 o 3 grados bajo cero. Es como que se nos ha hecho habitual. Eh, bueno, yo les quiero contar, eh, voy a hablar de este libro. Mi experiencia sobre el derecho del turismo es editorial Hammurabi. El que le guste por Mercado Libre nomás, pone mi nombre y el título y puede colaborar con el autor. Eh, es una obrita un poco curiosa. Mi doctorado es en Derecho Ambiental, porque mi primera cátedra fue el Derecho Ambiental, hace, cuando se inauguró la carrera en Tandil. Y al poco tiempo yo estaba haciendo la maestría en Derecho Ambiental en España y me invitan a dar turismo y bueno, no había nadie que quisiera agarrar en aquel momento. Y a mí me pareció un desafío, me pareció que estaba vinculado. La cuestión es que acepté y me puse a buscar libros en España sobre derecho de turismo, que en España había, porque acá no había. No había bibliografía, no había nada. Y estoy hablando del año 2000. Y poco tiempo después aparecería Contrato de viaje del profesor Camilo Tale de Córdoba, un- algo extraordinario, un gran libro. Bueno, quedó desactualizado por la modificación del código, pero es una gran obra. Pero yo aparecí y empecé a preparar clases con pequeños borradores hechos a mano alzada. Y me propuse aprender sobre derecho de turismo, porque yo cada clase, ese primer año, iba un poco a poncho, era lo que estudiaba esa semana para derecho de turismo, lo que había estudiado, porque tampoco sabía muy bien qué poner en el programa. Eh, entonces, sentido común, digo, bueno, legislación nacional, la provincial y la municipal, este es un país federal, a ver qué hay. Y empecé a buscar, y bueno, había aparecido internet, entonces tuve la posibilidad, me nutrí de algunos libros de geografía que había en aquel momento y los libros que me había traído de España, que gracias a Dios me habían orientado por lo menos. Lo que pasa es que la estructura del Estado español es notablemente distinta a la nuestra, así que me perdía un poco a veces. Eh, Así que yo, bueno, entusiasta, y eh, todos los años, durante 20 años, 22 años, 21 años, yo preparaba mis clases nuevas. Yo nunca repetí una clase, nunca agarré el apunte del año anterior. Siempre hacía una clase nueva. Más o menos tenía una estructura, tenía un programa que iba cambiando porque los alumnos me hacían preguntas y tenían inquietudes nuevas, como las tienen hoy. El alumno de turismo es muy interesante, es un alumno que le gusta saber, que le gusta aprender. Debe ser el alumno que más pregunta de todos los cursos que tengo. Eh, que tiene muchos alumnos varones, en contradicción a las otras cátedras que proliferan las mujeres, están en una proporción de 8-2 respecto de los varones. Tuvimos más equilibrado y llegó la pandemia. Y ahí con la pandemia cambiaron las cosas para todos. Bueno, yo caminaba las paredes, como seguramente les pasaría a ustedes, y se me ocurrió comenzar a trabajar. A mí me tenían recluido en el quincho en mi casa porque mi hijo cayó 2 veces con COVID. Así que le tirábamos el plato como los presos en la cárcel, así se lo mandábamos rodando, rodando no, pero deslizándose por el pasillo de los cuartos. Eh, y yo encerrado ahí y me puse a escribir lo que primero eran clases, a pasarlas en limpio. Me hice una pilita por cada clase, del capítulo uno hice una pila enorme, que era así, porque la parte general, del 2 un poco más, de qué sé yo, tenía como 30 y pico de capítulos armados. De eso fui descartando, me quedaron 25.
Bueno, claro, ya tenía internet, así que tenía cómo mejorar lo que había hecho. La cuestión es que me quedó, sin darme cuenta, me quedó un libro, porque yo tuve todo el año para ponerme a escribir esto. Me entretuve con esto, creo que me salvó la vida, me salvó del COVID también. Y bueno, tras lo que había, no me di cuenta de todo lo que yo había aprendido en esos años. Eh, bueno, y aprendí más todavía cuando escribí el libro, porque uno investiga. Y decidí hacerlo interactivo. Por eso es que la editorial tiene un ejemplar que es mucho más barato, que es envían el ejemplar por internet con las citas a pie de página que tienen todas hipervínculos. Entonces uno con un clic con el mouse inmediatamente remite la cita a la página la cual es fuente para que ustedes puedan refutarme, porque la idea es que el alumno pueda refutar al profesor. Yo con esa idea escribí este pequeño librito que tiene 600 y pico páginas, que no es tan pequeño. Eh, bueno, ¿cómo organicé el método? Bueno, el método fue evolucionando con los años. Lo que yo hice en el libro después fue plasmar el orden del programa, de la materia, que era, bueno, primero una parte de metodología, bueno, qué es el turismo, qué es si podemos hablar de un derecho al turismo, si hay autonomía del turismo como ciencia. Ahí estudié bibliografía eh, en inglés, fundamentalmente, es lo único que tiene bibliografía extranjera. Fundamentalmente hay trabajos muy interesantes en Inglaterra y muy interesantes en Nueva Zelanda y Australia, se dedican decididamente a abordar el tema si el turismo es una ciencia autónoma o no. Bueno, se los dejo para que lo vean el que tenga ganas. Y de ahí yo traté de ver si el derecho del turismo podía ser autónomo, como lo es el derecho penal. En fin, yo tengo derecho penal, sé que busco el código penal, y eso es totalmente autónomo, totalmente independiente de cualquier otra disciplina. Pues el turismo no pasa eso, porque resulta que tengo, en materia legislativa, tengo un paisano de cada pueblo. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Eh, bueno, traté de cómo se hace para ordenar todo esto. Entonces yo preferí estudiar primero el derecho internacional del turismo. Hay algunas convenciones, sobre todo las de vuelos, con el Pacto de Varsovia, que yo trato muy por arriba, lo que puede haber, hay algunos juicios en la Argentina en aplicación de este derecho aeronáutico que tiene relación con el turismo. Yo busqué la sentencia que tiene relación con el turismo. Hay fallos de corte, bastante, y también hay algo que es muy interesante, normas de contenido ético. Es decir, son normas de soft law, normas que no hay una pena, porque no hay un poder policía en el mundo que nos pueda obligar a aplicar una convención. Pero indudablemente si las aplicamos vamos a estar mejor, aunque no hay una consecuencia por el incumplimiento. Pero esas normas éticas inundan e informan la legislación de todos los países del mundo. Con lo cual es muy interesante que existan y proveer a su existencia, a su sanción, a su multiplicación, porque es lo que tenemos también. Eh, Después, bueno, yo ahí trato de justificar un poco la importancia del turismo. Solamente pensar que en España deja 90.000 millones de euros por año, en Francia 110.000 millones, alrededor de 150.000 millones de dólares en Estados Unidos, o 70.000 millones de euros en Alemania, bueno, en Suiza otro tanto. O sea, es una actividad que es generadora de divisas, que no por eso la Argentina se aboca en esto hay que mucho que agradecerle a Scioli, porque él llevó un poco cuando era ministro de Néstor Kirchner, él llevó un poco la voz cantante en esto. Se los podrá criticar por otros temas, pero en turismo él tuvo una actuación destacada, promovió la primera ley nacional, había leyes anteriores de turismo, pero él promueve la primera ley, que eso ya es el capítulo 2 en donde se establece una estrategia nacional de turismo.
Bueno, entonces yo lo que trato de ordenar un poco la presentación legislativa es nación, provincia y municipio. Sobre todo, como el poder de policía lo ejercen las provincias en Argentina, trato de explicar con la jurisprudencia de la Corte de la Nación toda la evolución, la construcción del pensamiento jurídico en la Argentina, pero con un sentido sencillo, porque como yo soy profesor de futuros profesionales del turismo y no de abogados, para mí siempre me ha estado muy claro que yo necesito escribir para el que no es abogado, no para el abogado. Yo tengo que escribir un lenguaje claro y sin dar por sabidas muchas cuestiones que un abogado daría por sabidas. Hay muchas citas a pie de página con artículos de la Constitución. Jamás estarían en un libro de derecho. Con un artículo de una ley. Pero los tengo que poner porque al que no es abogado lo ayuda a entender. Y mi principal preocupación es comunicarme con el que no es abogado, no con el que es abogado. El que es abogado ya sé que les importa poco el derecho del turismo porque si no existirían muchos más libros. La poca bibliografía que hay, los pocos libros que hay, ya denota que en el abogado medio mucho interés no hay. Entonces, sistematizar todo esto, convertir en muchos compartimentos estancos, muchos derechos de distintos orígenes en uno solo, bueno, fue el desafío, fue lo que yo traté de dar un sentido turístico y cuando hablo de la empresa del turismo no hablo de la empresa en general, son todos ejemplos sobre turismo. Yo hablo de la empresa de turismo, no hablo del empresario del código, el antiguo Código de Comercio y hoy del Código Civil y Comercial. No, 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 no. Yo hablo de turismo y explico cómo es el empresario que se dedica a esa actividad. Y cuando hablo del el turista, no hablo del sujeto de derechos que yo aprendí en la facultad, no. Hablo del sujeto que sale a pasear. Esto es específico del turismo, porque es la actividad que estamos estudiando y a la que le falta letra, ¿se entiende? Un poco el desafío es ese, y lo que me imponían mis alumnos durante 20 años fue eso, pero profesor, pero no, ¿dónde leemos? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde está esto que usted dice? Porque los chicos preguntan, y es bueno haber estudiado y poder responder. Claro, yo no tenía mucho para darles. Libros de geografía, por ejemplo. Algún código o alguna ley comentada, pero que no tenía nada que ver con el turismo. Libros sobre el contrato de viaje, pero no hay. Yo tenía que explicarles el Código Civil, el contrato de depósito necesario, que viene de la época de los romanos, entonces tenía que adaptarlo, decir, miren, esto no está en el Código Civil, pero si ustedes hacen un poco de esfuerzo, con este contrato que sí está, ustedes pueden construir mentalmente ese con el que trabajan todos los días. Pero miren, si nosotros no vemos nunca este contrato de depósito necesario, qué sé yo, bueno. Entonces yo expliqué mi primera clase, escribí mi primer artículo sobre contrato de viaje, que nunca lo publiqué porque me quedó ahí, pero era un artículo. Y después se ve el contrato de turismo. Y después, ¿por qué era un contrato de turismo? ¿Y por qué era complejo? ¿Y por qué encerraba muchos contratos dentro de uno mismo? ¿Por qué tal despiole había? Había que explicar eso. Y después había que ordenarlo y ponerlo en la cabeza de cada uno para que lo entendiera. Entonces yo, claro, fui ordenando eso, nación, provincia, municipio. Y después expliqué los sujetos de la actividad. Bueno, en la actividad nuestra ustedes saben qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos el turista, tenemos el empresario. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la gastronomía. eh, ¿Qué más hay? Bueno, está el turista, desde luego, que contrata con el hotelero. ¿Y cómo es el hotelero? ¿Qué normas rigen al hotel? Eh, bueno, y luego las relaciones entre todos los sujetos que tiene la actividad. Porque después que expliqué la actividad y después que digo cómo interviene el Estado con su poder de policía, en los tres niveles, por ser un país federal, digo, bueno, los sujetos que aparecen acá, a los que se refiere la ley, ¿cómo se vinculan entre sí? En una economía capitalista, se vinculan mediante el contrato. Y cada uno de esos contratos, los más comunes, tienen un nombre. Y como tienen un nombre, tienen características. Y esas características hay que explicarlas. Y hay características que son parecidas a otros contratos, pero que no son iguales. Y que tienen una duración y otros no la tienen. Y otros
terminan de una forma y otros terminan de otra. Bueno, todo esto hubo que ordenarlo, sistematizarlo y explicarlo. Y un día, bueno, salió el libro. Después apareció, no hace mucho tiempo, el tema de las consecuencias del derecho penal, porque apareció una de las chicas, eh, aparece con un artículo que no sé de dónde lo sacó, pero que explicaba claramente un caso de un guía de turismo que había hecho un abandono de persona. La verdad me mató. Yo no soy penalista. Me tuve que poner a estudiar derecho penal para la semana que viene. Esto fue hace varios años. Para la otra semana, yo me puse a investigar. Tengo un amigo penalista muy bueno y me dio los primeros auxilios. Me dijo, mira, lee esto, esto, esto y esto. Esto más o menos va por acá, me dice. Si es turismo, tiene que ir por acá. Me dice, sentido común. Me dice, ¿alguna vez diste penal uno? Me acuerdo que me dijo. Volví a leerlo. Bueno, lo investigué. Para el segundo año lo investigué mejor. Y bueno, y ahora ya está en el libro. Es el último capítulo. En donde yo estudio, porque hay dos personajes que yo estudio en el libro. Uno es el guía. Yo estudio el guía del Parque Nacional, ese tiene legislación federal, estudio el guía de Parque Provincial y estudio el caso en varias provincias. Eh, a ver si lo encuentro acá, les digo, este es el guía de Parque, guías provinciales, el de la provincia de Buenos Aires, el de, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el del Tierra del Fuego, el de, pues, disculpe que lo lea porque ni me acuerdo ya, el de la provincia de Santa Cruz y el de la provincia de Río Negro, que es un guía más bien limitado porque es de pesca, no es de turismo, y el de la provincia de Salta, y el de la provincia de Jujuy, y provincia de San Luis. De todos esos yo estudio el régimen legal. Son distintos, son parecidos, pero son diferentes. Cada provincia tiene su geografía, tiene su temporada diferente a la otra, y traté de estudiar los que me parecieron más interesantes. Muchas provincias no tienen régimen legal de guía turístico, no tienen guías provinciales. O los deben tener seguramente porque la actividad existe, pero no tienen un régimen legal. Entonces no pude estudiar, pero los que aparecen y los que vi, más o menos interesantes, traté de estudiarlo y traté de buscar las actividades que realizan, o sea, los verbos, qué cosas hace cada guía. Entonces yo lo puse, lo expliqué y los comparé. Entonces, cada provincia tiene las conductas comparadas. Un guía hace esto, esto y esto, no hace más que esto. Esto y esto. Cuida, enseña, muestra, exhibe. Tiene que haber estudiado la historia de la provincia, o qué sé yo. Y después están los municipios. Los municipios también los estudié. No todos los municipios, obviamente, los municipios son muchísimos en la Argentina. No puedo estudiar municipios como si fueran provincias, pero sí se pueden estudiar. Yo estudié algunos casos testigos, estudié Tandil, porque hay legislación sobre guías en Tandil y yo soy de Tandil. Bariloche, Rosario y Mar del Plata. Estudié esas cuatro, obviamente hay muchas más ciudades en la Argentina, pero esas cuatro son los modelos que yo estudié y comparo las conductas. De nuevo, ¿qué hace un guía municipal? Bueno, esto y esto. Entonces, trato de comparar, doy conclusiones. Cada cita a pie de página tiene el hipervínculo para que ustedes, si entran por la página web, ustedes hacen clic con el mouse y inmediatamente va a la ley municipal o a la ley provincial. Y por razón con lo que estoy opinando, porque yo no soy un premio Nobel. Soy apenas un profesor con experiencia, con muchos años en esto, que tengo algún criterio jurídico porque nunca me alcanzó lo que me pagó la universidad, así que yo tuve que trabajar de abogado siempre. Mi especialidad es el derecho al trabajo, y hago derecho administrativo también, que son dos ramas que me sirven mucho para escribir. Por eso es lo que a mí me ha dado de comer toda la vida, entonces con eso he comido. Y de eso puedo hablar. Yo sé, cuando explico lo que es un convenio colectivo de trabajo para los guardavidas, porque explico la actividad del guardavidas, lo explico como un abogado que me gané la vida haciendo derecho al trabajo. Yo sé lo que es aplicar un convenio, sé lo que es una escala salarial, y sé qué lugar ocupa el convenio respecto de la ley de contrato de trabajo, cuándo queda abrogado, cuándo es complementario. Eso lo puedo entender porque si lo leen van a ver que
Se trata, hay un tipo que está escribiendo ahí que lo escribe con mucha cotidianeidad, porque claro, yo eso, comí con eso. Y ahí marca una gran diferencia. Por eso que creo que es un libro, ese es mi tercer libro, solo, pero es que creo que tiene un lenguaje menos académico. Y tiene tantas citas a pie de página que, claro, pero son todas para que ustedes puedan ir con el mouse y hacer hipervínculo. Porque ya les repito, es la idea, que ustedes me puedan cuestionar y que podamos hacer una masa crítica de esto. Que sea algo para empezar, no algo para terminar. Tenemos que terminar, a mí me parece, con la idea de que los libros deben ser algo que se cerró la cuestión. A mí no me discuten más. Me ofendo si me discuten. Me ofende que me pregunten. ¿Cómo osa este que no ha escrito nada preguntarme? Bueno, así estamos perdidos. No es lo que yo aprendí en el doctorado. La verdad que a mí me enseñaron a cuestionar. Y el primero que me enseñó a cuestionar fue mi maestro, que era un tipo que probablemente inventó el derecho ambiental en idioma español. Y si él, que era el más grande, me decía que para aprender había que ser como un niño, que había que preguntar como preguntaban los niños, ¿qué me cabe a mí? Así que eso es lo que yo le digo en todos los cursos a mis alumnos. Siempre les digo, para aprender hay que hacerse un niño. Es la única forma de aprender. La pregunta es sonsa, bueno, sí. La más sonsa que existe, esa es la pregunta que hay que hacer. Porque si uno no pregunta eso, uno no aprende, uno no entiende. No hay que dejar pasar las preguntas. Bueno, a mí me hacen preguntas increíbles, ¿verdad? Muchas veces para la risa, pero mis alumnos aprenden. Yo me voy contento con eso, porque después en las pruebas escritas o en los exámenes, me doy cuenta que repiten muchas cosas que hemos hablado en clase, porque me acuerdo, pero entendieron. Para lo demás están los libros, para lo demás está la consulta profesional. Eh, pero el alumno de turismo, futuro profesional de turismo entendió. Eso es lo más, creo que es lo más hermoso para los que nos gusta esto, ¿no? Porque eh, estamos hablando de algo que completa el alma, en fin, tiene sus sinsabores, como todo, la vida de universidad, todos sabemos que no pasa por sus mejores momentos. Pero después de uno de estar con los chicos y las chicas que tienen en el aula y toda la energía que son capaces de cargar, uno sale como renovado, ¿no? Uno sale a la vida reloaded, como dicen ahora las películas. Eh, no sé si me cabe decirles algo más del libro, creo que se lo he resumido bien. Eh, ya les digo, regulación en general, sujetos intervinientes, contratos que hacen los sujetos y la faz punitiva. Y también hay un capítulo sobre eh, derecho sancionador, que son las contravenciones. La vida frecuentemente lo que es más común en la vida son las contravenciones, antes que los delitos. Entonces, las contravenciones tienen un capítulo único para todas las contravenciones que vemos. Por supuesto, yo, provincia de Buenos Aires, estudio más las provincias de Buenos Aires. Municipio de Tandil, estudio más las de Tandil, pero son equiparables porque estamos hablando de una actividad que es muy parecida. Cuando uno entiende el derecho, cuando uno se da cuenta que es una maquinita que funciona, después conocer la norma es lo de menos. Uno ya sabe cuál es el mecanismo de funcionamiento. Entonces, leer derecho español, derecho americano, derecho Derecho tandilense, o candidato. derecho... ¿Perdón? ¿Me decían algo? ¿No? Es más o menos lo mismo. Es cuestión de ir y mirar. Es cuestión de hacer clic y ver qué dice la norma. Y con eso yo creo que alcanza por ahora. Bien, no sé si he sido muy largo. Creo que me ajusté más o menos a media hora. Y estoy para las preguntas o para los comentarios que ustedes crean que yo puedo hacer de esto. Y muchas gracias.